Ahora estamos en comunicación telefónica con Víctor Pintos, quien es periodista, locutor y escritor, con 50 años de trayectoria, oriundo de La Barría. Hace ya un par de años, bastantes de años, que se encuentra en Buenos Aires, donde ha llevado a cabo gran parte de su trayectoria. Pero ¿de qué vamos a estar hablando puntualmente? Porque hace muy poquitos días, 4 días si no saco mal las cuentas, ha estado lanzándose al público su último libro llamado 66 historias que merecen ser contadas. ¿Historias de quiénes? Y de un tal Charly García, de un tal Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, León Gieco, un montonazo de nombrazos realmente que aparecen en este libro, escrito por justamente Víctor Pintos, con quien está del otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, qué lindo hablar para La Barría. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, Víctor, primero... ¿Estoy hablando con Lucas? Exactamente, estás hablando conmigo. ¿Lucas? Exacto. Bueno, vamos a decirle a la gente, vamos a aprovechar este momento que ustedes me dan, para decirle a la gente que tenés teléfono de Tapalqué. Ajá. Campeón. Mi abuelo era de Tapalqué, el Tata, el Víctor I, digamos. Mi abuelo el Tata era de Tapalqué, era la tierra de las tortas negras. Exactamente. Según me decía. Sí, sí. Bueno, no, por las dudas no hablemos más de la conversación que tuvimos recién, porque se caen ciertos eslogan turísticos. No. Sé que es la tierra de las tortas negras y quizás el festival. Exactamente. ¿No es un festival? Sí, claro. En febrero aproximadamente. Claro. Muy bien. Bueno, Víctor, primero que nada vamos a estar hablando un poco de tu libro, en esta ocasión 66 historias que merecen ser contadas, es como titula. Contanos un poquito en qué momento surgió la idea de llevarlo a cabo. Mira, surgió a partir de que yo me encontrara con el editor de este libro. En realidad le dije que me parecía muy interesante lo que estaba haciendo. Él publica libros sobre distintas canciones que son emblemáticas de la Argentina, y tratándose de mi caso me dijo si tenía alguna otra idea. Se me ocurrió comentarle esta y le interesó. Yo hace mucho tiempo que soy periodista, empecé en La Barría, me fui a Buenos Aires, ahora estoy viviendo en el interior de Córdoba. Muy bien, perfecto. ¿Cómo te fuiste encontrando a lo largo de tu trayectoria con estas historias, que me imagino que has tenido que hacer un recorte importante, primero que nada? Sí, tuve que hacer un recorte bastante grande. En realidad, bueno, imagínate la cantidad de cosas que hace uno en 50 años de actividad, sobre todo estando en lugares que fueron importantes. Yo no sé qué edad tenés vos, pero me imagino, te puedo hablar de cosas que sucedieron en el pasado, cuando las revistas y los diarios eran de papel, cuando los teléfonos tenían cable, cuando la televisión era en blanco y negro, y cuando los teléfonos no eran celulares, no había internet, claro. Y bueno, yo tuve la fortuna de trabajar en una revista de rock que fue muy importante en su momento en Buenos Aires, en el país, que se llamó Expreso Imaginario. También tuve la oportunidad de trabajar en una revista de interés general que fue muy importante para la caída de la dictadura y la recuperación de la democracia, que fue la revista Humor. En comienzo de los 90 escribí en un diario de papel que se llamó Página 12, que sigue existiendo. Uh-huh. Y bueno, después se diversificó mi tarea. Mi actividad como periodista, digamos, fue entre escribir en revistas como Rolling Stone, a hacer programas de tele, por lo cual gané 2 premios importantes acá en la Argentina, y también hacer radio, digamos. Soy locutor nacional, egresado del ISER, Buenos Aires, y
Bueno, y soy olavarriense. Muy bien. Así Perfecto. que valoro mucho estar en contacto con la radio de ustedes. Muy bien, perfecto. Víctor, sobre este tipo, bueno, todos estos años de trayectoria, a mí me interesa saber el tema de este tipo de anécdotas. ¿Vos fuiste teniendo contacto con estas personas, con estos artistas, o cómo fueron surgiendo? Bueno, la mayoría sí. Es una situación casi normal, digamos. De alguna manera, digamos, esto que me preguntás vos, Lucas, se parecen mucho a lo que me preguntaba alguna gente, periodistas también, jóvenes, de otros lugares, como por ejemplo, no sé, de Perú, o de Colombia, o de México, que me decían, che, pero vos lo conociste a Gustavo Cerati. Y sí, ¿Qué? es que como natural, digamos, si uno está en estos medios, llegás a la redacción y te encontrás con la noticia de que, che, hay una nota con B.B. King, negro, tomate el remis y andate al aeropuerto. Y bueno, nada, salió una nota con B.B. King, ¿viste? Claro. De la misma manera que en su momento salió también una posibilidad de entrevistar a Keith Richards, o de viajar con Silvio Rodríguez, o de qué sé yo, Claro. de trabajar casi cotidianamente con Mercedes Sosa, o de conocerlo de hace 50 años a León Gieco, no sé. Claro. Respecto a eso, bueno, ahora que mencionaste a León Gieco, estuve leyendo por allí también que, bueno, en el año 97 aproximadamente, junto a León Gieco, estuviste trabajando en la producción de un álbum de un tal Abel Pintos. Contame un poco sobre eso y sobre cómo era tu faceta de producción en ese sentido. Bueno, cuando en ese momento León estaba haciendo un estudio de grabación que era uno de los propósitos que tenía en su vida, llegar a establecerse como un artista conocido en Buenos Aires y poner un estudio de grabación para que la gente del interior pudiera hacer su trabajo. Eligió un técnico de compañero de ruta, digamos, muy cercano, muy querido, Oski Amante, y me eligió a mí para que formara parte junto a él de este trío, digamos, que impulsábamos Estudio del Arco. Ujú. Y en ese marco fue que viajé a Ingenio a grabar el primer disco de Abel, Mirá. para el cual fuimos productores. Pero te estoy hablando de Abel cuando era un niño, ¿viste? Claro. 13 años. Muy bien, perfecto. Víctor, me gustaría ahora charlar un poquito sobre vos, sobre tu trayectoria, porque, bueno, quizás se puede llegar a trazar ciertos paralelismos con muchas realidades de jóvenes de Olavarría, principalmente que estudian periodismo hoy aquí en las facultades sociales, por decirte un ejemplo. Pero bueno, lo cierto es que de muy joven partiste a Buenos Aires, ¿no? En busca quizás de llevar a cabo tu sueño. ¿Cómo fue para vos o qué significó tomar esa decisión? Mira, en principio te cuento que voy a hablar un poco a ciegas, porque no sé si me estás escuchando o es que a mí se me cortó la señal. Sí, te escucho, pero te repito, si querés. Por favor. Sí, cómo no. No, te contaba que, bueno, me gustaría conocer un poco sobre cómo fue para vos tomar la decisión en su momento, siendo muy joven, de partir a Buenos Aires, ¿no? Para seguir ese sueño que pudiste llevar a cabo. Víctor. Bueno, se ha cortado la señal lamentablemente con Víctor. Vamos a ver si lo podemos volver a reconectar. Pero bueno, mientras tanto yo les voy contando. Estamos charlando con Víctor Pintos, es periodista, locutor y escritor con 50 años de trayectoria. Él es oriundo de la ciudad de Olavarría. Hace ya años partió a Buenos Aires, donde llevó a cabo gran parte de su trayectoria. Ahora mismo, como él nos mencionaba, se encuentra residiendo en la provincia de Córdoba. Ha escrito para varios medios y bueno, esta nota enmarcada
en el libro que está estrenando, 66 historias que merecen ser contadas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Ahora nos escuchás? Ahora te escucho bien. Muy bien, perfecto. Te estaba comentando justo sobre, bueno, que de muy joven habías partido a Buenos Aires, ¿no? Desde acá, desde Olavarría. Me gustaría que me cuentes un poco cómo fue para vos, siendo tan joven, tomar esa decisión en búsqueda de lo que era seguir un sueño, ¿no? Sí, bueno, básicamente me interesaría mucho contarle a los chicos que están en este momento intentando llegar a ser periodistas. Bueno, en principio que cambiaron mucho los tiempos, ¿viste? Cambiaron mucho los tiempos y hasta hay una discusión sobre si existe la verdad para poder contar cosas verdaderas, porque hay muchos elementos que no existían cuando yo era chico. Podríamos empezar a hablar de la inteligencia artificial y muchas otras cosas. El establecimiento de los grandes medios ya no es tal. Hay una atomización bastante importante, pero yo creo que el futuro, Lucas, me parece que el futuro sigue siendo el mismo de siempre. En la medida que haya profesionales que sean cultos, que lean muchos libros, que escuchen muchos discos y que vean muchas películas buenas, me parece a mí que se va a conseguir marcar una diferencia con otra gente que no tiene eso, digamos, porque a nosotros nos paga para hacer eso, ¿viste? No es poco, y si es lo que amamos, con más razón todavía. Ni hablar, ni hablar. Víctor, muy lindo esto último que comentabas. Me gustaría ahora indagar sobre tus libros, ¿no? Este que vas a estar presentando no es el único. Ya has escrito, por ejemplo, sobre Tanguito, sobre Atahualpa Yupanqui. Pero ¿en qué momento te encontraste también con esa faceta de escritor, digamos? Mira, yo en principio debo decirte, siempre me imaginé la posibilidad soñada de poder figurar un día en el mismo catálogo de Gabriel García Márquez. Cosa que finalmente pude conseguir, ¿no? Hice un par de libros sobre Atahualpa Yupanqui, hice un libro sobre Tanguito, es verdad, que tuve la fortuna que hace muchos años atrás ese libro se convirtió en la base documental de una película que fue muy exitosa y que se llamó Tango Feroz, y que quienes quieren verla hoy, si vos querés verla, por ejemplo, Lucas, a la película Tango Feroz está en Netflix. Muy bien, perfecto. Bueno, y pude hacer también una decena más de libros de distintas músicas, de distintos tiempos. Digamos, no me quedo muy cómodo si se me rotula de periodista de rock, porque en realidad tengo interés en muchas otras músicas, no solamente existe el rock, hay muchas otras músicas. De hecho, este libro que estoy haciendo ahora, que se está publicando ahora, tiene canciones que no son de rock. Ya. Muy bien. Víctor, una pregunta quizá como alguien que escucha música todo el tiempo, pero ¿qué significa para vos la música, no? Porque evidentemente en toda tu trayectoria te ha marcado. Al día de hoy, ¿qué significancia le otorgás? Mira, la música para mí es como el aire que se respira, digamos. Yo me acuerdo cuando era chico que en Olavarría, bastante cerca de donde estás vos ahora, creo, mis padres eran, mi viejo era mayordomo de la escuela técnica de donde funcionaba también la facultad. Claro. La primera. ¿Viste la casita que está atrás, al lado de una rueda de carro viejo? Sí, ahí mismo. Bueno, ahí vivió yo. Exacto. Entonces, me acuerdo que mi mamá me llamaba a estudiar a la tarde, a la salida del colegio secundario, y me decía,
que no vas a vivir de la... Dale, ponete un poco con lo de la escuela, que no vas a vivir de la música. Y evidentemente se equivocó, Claro. porque terminé viviendo de la música. Pero quiero decir, cuando yo era chico, no existía la profesión de periodista de rock, no existía la profesión de periodista de música. Digamos, soy como parte de los periodistas que llegaron a inventar, digamos, una profesión. Claro. Yo empecé como periodista deportivo, ¿sabes? Mirá. Me interesa mucho el fútbol. Mira. Claro, de hecho leí por allí que también pionero, por ejemplo, en lo que era periodismo digital, digo, por internet. Sí. Es verdad eso. En una época donde era bastante difícil imaginar cómo era la actividad de internet, que parecía una cosa de un futuro al que nunca se llegara. Claro. Y bueno, ya vemos que llegó. Exactamente. Víctor, me gustaría consultarte, te voy a dar este ejercicio, quizá, pero en estos, 50 años de trayectoria, hoy me mencionabas, muchas anécdotas que muchas has puesto en los libros, otras las has recortado, pero me gustaría principalmente sobre vos, un momento de tu trayectoria que consideres al día de hoy más que importante para pensarte como profesional hoy en día. Mira, es bastante difícil lo que estás preguntando, pero me parece a mí que está todo en los orígenes, ¿viste? Para mí cuando yo pude tener un programa de radio en La Barría, en Radio La Barría, que funcionaba en la calle San Martín, entre Moreno y La Madrid, digamos. Ahí funcionaba Radio La Barría. Y bueno, para mí fue muy importante eso, ¿viste? Ahí está el origen de todo. Y también cuando llegué a ser integrante del equipo de redacción del Popular, del diario del Popular, que ya no existe más, fue como muy interesante, digamos. Ese momento creo que te marcaría como fundamental. Y la decisión, por otro lado, la decisión de seguir siempre creciendo, de estar siempre en actividad, ¿viste? No darse por retirado nunca. Ni hablar. Víctor, por último, y volviendo quizá a tu libro, quizás es muy pronta la pregunta, porque hace pocos días que se ha publicado, para preguntarte por recepción del público, pero al menos me gustaría conocer un poco si tenés pensado presentarlo, ojalá también en Olavarría, ¿por qué no? Ojalá. Sí, bueno, todo es posible. Mira, es un libro que tiene 66 historias, que son muy breves, son tantas historias como canciones se citan de distintas procedencias, en distintos momentos y distintos ritmos, con distintos artistas, que algunas de esas historias se resuelven en una página. Yo siempre dije que quería hacer un libro como para leer en el bondi, ¿viste? Claro. Yo no sé cuánto tiempo tardás vos en llegar desde tu casa hasta la facultad, pero bueno, si tardás 5 minutos, que puedas leerte algo, si tenés el libro, que te puedas leer algo y que termine, digamos, y que puedas seguir en cualquier otro lado, en cualquier otro momento, sin necesidad de haber leído lo anterior. Muy bien, digamos. Perfecto. Eso es. Víctor, agradecerte por tu tiempo, por todo lo que has comentado. Muchas gracias por este llamado, y para mí es un honor estar en contacto con Universidad de Olavarría, y mando muchos saludos. Muchísimas gracias. Pasó por el aire de En Avenidas Víctor Pintos, periodista, locutor y escritor oriundo de Olavarría, que hace ya años
que está residiendo en Buenos Aires, ahora mismo lo hace en Córdoba de todas formas, pero con más de 50 años de trayectoria. Sobre la presentación de su último libro, se ha publicado hace 4 días nada más, ya lo pueden encontrar en formato digital, se llama 66 historias que merecen ser contadas, donde aparecen historias de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, León Gieco, Rubén Blades, Mercedes Sosa, Goyeneche, Joaquín Sabina, un montón. Personaje que ustedes quieran lo van a encontrar seguramente en este libro, que bueno, hay un poco lo que mencionaba Víctor también, nos contó sobre su trayectoria, esta idea de ser pionero en una profesión, o si se quiere medio que inventar una profesión que no existía, lo que él mencionaba, el periodista de rock, el periodista musical. Realmente es algo que hoy en día uno tiene más que naturalizado, pero que no siempre fue así, era un poco lo que nos comentaba.